Los psiquiatras afirman que han realizado un progreso enorme en el campo de la salud mental a lo largo del último siglo y medio. Para demostrarlo, hablan de una historia de grandes avances en el área de los fármacos psicotrópicos. Pero este desfile de elementos químicos para el cerebro son los increíbles descubrimientos científicos que quieren que creamos. La psiquiatría institucional moderna ha dependido del suministro de fármacos psicotrópicos desde sus más tempranos inicios en los manicomios durante el siglo XIX. Durante ese periodo, los psiquiatras funcionaban casi exclusivamente como asistentes, prometiendo curar a quienes eran enfermos mentales graves. Pero como no podían, la medicina convencional no los consideraba verdaderos médicos. Other physicians considered psychiatrists as almost a doctor. Okay, because they weren't doing medical stuff. So to increase their status, they needed to become much more scientific. They need to prove that this is a legitimate scientific field. This is a legitimate medical profession. So they start medicalizing everything. Para controlar los arrebatos de comportamiento de los internos, los psiquiatras empleaban los primeros fármacos psicotrópicos como la morfina y el opio. Pero contrario a sus declaraciones, estos fármacos no curaban nada y demostraron ser altamente adictivos. Esto llevó a toda una generación de fármacodependientes, una solución mucho peor que el problema original. Pero los intentos de controlar el comportamiento reprensible continuaron, y para el inicio del siglo XX, las curas falsas para la enfermedad mental como la heroína podían verse difundidas a lo largo de Estados Unidos y de Europa. Incluso el psicólogo Sigmund Freud jugó un importante rol en la creación de la industria de la cocaína en el mundo occidental, escribiendo muchos artículos entusiastas que promocionaban su uso para la angustia espiritual y las dificultades de la conducta. Freud, as a psychoanalyst, he for a while was promoting cocaine as being a panacea for all kinds of problems. Freud escribió más tarde: The psychic effect of cocaine muriaticum consists of exhilaration and lasting euphoria, produced no compulsive desire to use the stimulant further. Lo que Freud no reveló era el conflicto de interés significativo que involucraba a las dos corporaciones gigantes farmacéuticas rivales, Merck y Parke Davis. Ambas le pagaban para promocionar sus respectivos fragmentos descritos sobre la cocaína. La campaña de marketing inicial de Sigmund Freud para los fármacos psicotrópicos contribuyó a crear una seria epidemia de cocaína a lo largo de toda Europa a finales del siglo XIX. Estaba claro que se tendría que encontrar otra píldora de la felicidad. No les llevó mucho tiempo. Los psiquiatras de la primera mitad del siglo XX recurrieron a continuación a las anfetaminas. Como sucedió anteriormente, la promoción exagerada disminuyó con la prueba inevitable de que los fármacos no solo eran inefectivos, sino altamente tóxicos y adictivos. Cada moda siguió la misma pauta. Primero el fármaco se aclamaba como un avance médico sensacional para los problemas mentales. Luego los informes en aumento sobre los graves efectos secundarios empezarían a llegar. Y tras años de ser desmentidos, cuando los psiquiatras y las empresas farmacéuticas ya no pudieran seguir negando los peligros del fármaco, lo abandonarían a favor de su siguiente fármaco milagroso. Aunque ninguna de sus terapias con fármacos han demostrado nunca curar nada, los psiquiatras continuaron su búsqueda de una panacea que suponían lo curaría todo. Y en 1954, su sueño, eso creyeron, se hizo realidad con la introducción del primer así llamado fármaco milagroso de la psiquiatría, el cloropromazin, más conocido como Thorazin. Diseñado y puesto a prueba originalmente como tinte sintético, luego como antiparasitario porcino, se descubrió accidentalmente que el Thorazin desconectaba los controles motrices humanos. Uno de los primeros artículos que promocionaban su uso psiquiátrico declaraba que la meta es producir un estado de retardación motriz, indiferencia emocional y somnolencia. Thorazine was considered the chemical lobotomy. Instead of cutting off the frontal lobes of the brain with an ice pick, you didn't have to do that kind of surgery. You could do it with a drug. El Thorazin demostró ser tan lucrativo inmovilizando pacientes con comportamiento indeseado que su fabricante SmithKline & French organizó una campaña promocional en torno al fármaco,
que incluía pagarle a psiquiatras influyentes como oradores, la organización de campañas en los medios de comunicación y hasta programas de televisión. Un preludio al marketing de fármacos masivos que vemos hoy en día. Thorazine at that time was thought of as a miracle because it was able to reduce the symptoms of psychosis and schizophrenia at that time that they knew about it. It emptied all of the psychiatric housing units. La campaña tuvo un éxito tremendo. El ingreso de Smith, Kline & French ascendió vertiginosamente más del 500% en las 2 décadas sucesivas, con el Thorazine representando más de un tercio de los ingresos de la compañía en 1970. Al final, un estimado de 250 millones de personas en todo el mundo han tomado Thorazine y fármacos de este tipo. 23% más que la población entera de Estados Unidos. Las puertas se habían abierto de par en par. Smith, Kline & French y los psiquiatras en sus nóminas habían demostrado que por medio del marketing podía haber dinero a lo grande con los fármacos psicotrópicos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se revelara que el Thorazine tenía sus propios problemas. Thorazine chronically led to really serious problems such as tardive dyskinesia, which is a movement disorder that's very, very bothersome, and supposedly it's irreversible. The tongue darting, the muscle jerking, the eyes rolling back in the head. Most people were sometimes permanently damaged by it. So they were going to have to live their life with this neurological problem that was actually created by the pharmaceutical industry with their medication. Como el Thorazine entorpecía de esa forma el funcionamiento mental, su uso tuvo que limitarse a las instituciones. Pero habiendo grandes sumas de dinero de por medio, la carrera consistía en descubrir un fármaco psicotrópico que pudiera sacarse de las instituciones y llevarse a manos de un mercado mucho más amplio, más extenso y más lucrativo, el público en general. Since they were emptying the institutions of all these psychotic patients with the advent of Thorazine, now they had to find different ways to treat people. So what better way than to go into the community and have an office and bring in your everyday person or your executive under high stress or mama who's taking care of all the kids, and they needed some way to create a therapy for them. En 1955 ese fármaco fue aprobado. Se llamaba Miltown. El primero de los así llamados tranquilizantes con efectos mínimos. Pero para vender su nueva clase de fármacos psicotrópicos al público, los psiquiatras y las compañías farmacéuticas primero tuvieron que volverlos a posicionar como trabajan en los procesos de la enfermedad, más que solo agentes sedativos o de refrenamiento de comportamientos humanos indeseables, como había sido el Thorazine. Para hacer esto, iniciaron un bombardeo de marketing sobre sus colegas, poniendo anuncios en publicaciones profesionales como el Diario Americano de Psiquiatría. Entonces se contrató a prominentes psiquiatras para que difundieran las noticias al resto del campo médico. Pocos sabían que la industria farmacéutica le estaba pagando a Nathan Kline, uno de los psiquiatras más influyentes de su época, cuando proclamó que tranquilizantes como Miltown tenían una importancia equivalente a la introducción de la energía atómica, si es que no era mayor. Se enviaron muestras gratuitas a los psiquiatras y médicos para hacer que los pacientes empezaran a usar el fármaco. Un año después, la presentación del marketing llegó al público. Y Miltown pronto se convirtió en el primer fármaco de superventa no solo para los encarcelados en un manicomio, sino para el público en general. Se comercializó Miltown a las mujeres embarazadas, las amas de casa y los oficinistas que lo llamaban Excedrin para ejecutivos. So it opened up a door for community-based mental health, whereby the psychiatrist could then have a role. So they became very closely associated with the pharmaceutical industry, and they were demanding as well to come up with better things for mom and pop and the executive and the superstar Hollywood actress or actor, and soon, it became a fashion to take some of these medications. Para los años 60, se habían distribuido 36 millones de recetas de Miltown únicamente en Estados Unidos, lo que representó $200 millones en ventas, una cifra sin precedentes en aquella época para cualquier fármaco psicotrópico.
El éxito de Milltown condujo a la introducción de muchos más fármacos psicotrópicos para el público en general a lo largo de las décadas de 1950 y 1960. Uno de esos fármacos era el Valium. Lanzado con la delirante aclamación de los psiquiatras y la prensa, Valium se recetó de forma tan amplia a las amas de casa con estrés que incluso adquirió un sobrenombre, un pequeño ayudante para las madres. En medio de todo este alboroto, había fuertes pruebas iniciales y bien documentadas de que con los tranquilizantes también venían efectos secundarios graves que alteraban la vida. A Milltown, por ejemplo, pronto el asesor del presidente de la Comisión sobre Abuso de Narcóticos y Fármacos de 1962 lo etiquetó como aún más peligroso y adictivo que la cocaína o la metanfetamina, y pronto cayó en desuso. Pero la comunidad psiquiátrica ignoró esos avisos. Se había abierto la caja de Pandora, y con sus nuevas píldoras, ellos ya no eran los que cuidaban al demente. Eran médicos reales, administrando fármacos a los pacientes, y su lógica retrasada era, si los fármacos de hecho paralizaban los síntomas mentales, ¿no estaban por tanto abordando alguna enfermedad física en el cerebro? En cuestión de años, este razonamiento le permitió a la psiquiatría experimentar un cambio profundo. Los psiquiatras ya no eran cuidadores, eran médicos. Las quejas mentales ya no eran psicológicas, eran los síntomas de una enfermedad. Y para tratarlas, los psiquiatras escribían recetas. It's all about money. The use of writing prescriptions and having an income from people coming in and getting their prescriptions and this, that, and the other is what revived the psychiatric community. It was the thing that put them back where they were earning money again. El negocio estaba yendo tan bien que un grupo de prominentes psiquiatras se reunió en Puerto Rico en 1967 para planificar la expansión del uso de los fármacos psicotrópicos para el año 2000. De acuerdo al psiquiatra que lo organizó, Dr. Wayne O. Evans, psychomedication is now an accepted way of life, and the search for the just right pill has become the goal for many people. Para principios de la década de 1980, el Valium se había convertido en el fármaco más ampliamente recetado en el mundo occidental. Tan solo en 1978 se habían vendido casi 2.300 millones de comprimidos, suficiente para medicar a la mitad de la población mundial. El negocio de la medicación psicotrópica había llegado a estar tan fuera de control que en una audiencia de 1979 sobre el uso y abuso de los benzodiazepanes, un senador de Estados Unidos comentó: The whole pitch appears to be to sell, market, sell and market. Pero cosas mayores todavía estaban por llegar. The next drug that became a rage was Prozac. And of course, Prozac was not for anxiety, but for depression. And all of a sudden, the diagnosis of depression starts multiply. The number of people who are diagnosed as being depressed starts multiplying substantially. Prozac se lanzó con un bombo y platillo tremendo, con cuentos de recuperaciones milagrosas, mentes enfermizas curadas y vidas destrozadas restablecidas. Y todo sin casi ningún efecto secundario o adicción, o por lo menos eso afirmaba su fabricante. Se prosiguió rápidamente con muchos antidepresivos nuevos, promocionando también un alivio psicológico instantáneo con pocos inconvenientes. Y con esto, la corriente principal psiquiátrica abandonaba la psicoterapia en favor de la farmacología para siempre. En un golpe audaz y efectivo del marketing, al mundo se le había dicho que estos nuevos antidepresivos no eran solo para los deprimidos, sino que eran fármacos de un estilo de vida, para una sociedad de elección de humor. Pero casi inmediatamente surgieron pruebas que afirmaban que la seguridad y eficacia universales estaban muy lejos de la verdad. The adverse side effects of this class of drugs includes things like sexual dysfunction, agitation, facial involuntary movements of the face. Some of the psychiatrists in their books describe the tongue darting in and out of the mouth as an adverse side effect of SSRI drugs. En el transcurso de 10 años, detalles pasmosos de los efectos secundarios como violencia y suicidio ya no podían seguirse ignorando, con un estimado de 3.900.000 casos de efectos adversos únicamente con el Prozac. Se publicaron advertencias de cajas negras alertando al público de los riesgos significativos de violencia y suicidio, una vez más contra las fuertes protestas de las compañías farmacéuticas y la psiquiatría organizada. Pero cuando las patentes de los antidepresivos expiraron, como era previsible, los psiquiatras y los fabricantes de fármacos finalmente admitieron la verdad.
Pero ahora afirmaban, aquí había un nuevo descubrimiento científico sensacional que lo cambiaría todo, un nuevo tipo de fármacos llamados antipsicóticos atípicos, recién aprobados para tratar tanto la esquizofrenia como un trastorno mental llamado trastorno bipolar, poco conocido en aquel entonces. De repente, la diagnosis del trastorno bipolar hizo furor, con los porcentajes de diagnosis ascendiendo a millares de puntos de porcentaje en cuestión de años. What is clear is that the patents run out, and the drug companies are always looking to maximize their profits, so they research new drugs, and they can keep them patented for about 17 years and charge monopoly prices, and then when the patent wears off, often the next one comes along. Pronto, sin embargo, como sus predecesores, se demostró que los antipsicóticos atípicos tenían efectos secundarios paralizantes y hasta mortales, como obesidad, diabetes y problemas coronarios, junto con una eficacia cuestionable y una dependencia prácticamente segura. Pharmaceutical companies are trying to get away from the old style Thorazines and into the new antipsychotics, and we know that they're no better. So today's new and improved antipsychotic is no better than the old Thorazine, which was the miracle drug for psychiatry. Hoy el mismo ciclo continúa, con una emocionante cobertura de los medios sobre los nuevos tratamientos químicos promocionados como avances sensacionales. Los alucinógenos como el LSD y el éxtasis están a prueba ahora para su uso como prescripción psiquiátrica en el futuro. Psychiatry has a wonderful history of coming up with one label after another, all to cover up their own inadequacies and their own inability to get a product, which means to cure somebody or to truly honestly help somebody. So their solution is always, let's come up with another syndrome that person has. It's one alphabet soup label after another. And just when the public starts catching on to that the experts may be telling us a story, we move on to the next realm of drugs. Psychiatry has become basically pharmaceutical management in America. That's what psychiatrists do. If you went to a surgeon, you would expect to get cut. If you go to a psychiatrist, you expect to get medicated. That's what psychiatrists do. Un siglo y medio más tarde, quedan dos preguntas en pie. ¿Dónde está la ciencia que sustenta a la psiquiatría? ¿Y cuánto más tiempo va a continuar el público creyéndose sus falsas esperanzas, bombo publicitario y mentiras descaradas?